Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Vos fuiste receptora, espírita, posesa, como que, ¿qué se siente? ¿Cómo es? ¿Sabes? Es como amoroso, porque cuando los seres vienen, no vienen a dañar a nadie, vienen a ayudarle al de enfrente. ¿Por qué hay sacrificios de animales? ¿Qué significa la muerte de un ser vivo en esas ceremonias? Yo sí creo que la manipulación de los elementos y la alquimia existe. De otra manera, pues no estaríamos aquí. Somos meramente energía. Hablaba y era una persona y empezó la ceremonia y era otra persona. Hay un libro de teosofía que tú no me dejarás mentir que existe, que habla de las 3 maneras de morir. La primera es cuando te toca, que ya llegó tu tiempo. La segunda es cuando tienes un accidente y el alma sale del cuerpo y se amarra a lo primero vivo. Y la tercera es cuando la materia ya no sirve. Estaba una persona que era muy escéptica y dijo que le iba a picar a mi ser, lo iba a pinchar para ver si estaba, ¿no? Entonces me acuerdo que esa noche de la nada bajó y le dijo: tú eres la que me iba a pinchar, date. Yo creo que necesitamos respeto a todo esto y necesitamos saber que nosotros, nadie es dueño de ninguna verdad. Hoy vamos a tener un programa súper especial y yo voy a ir contando algunas cosas que me pasaron incluso estando con ella, pero nos vamos a meter en un mundo que a muchos les da miedo. Yo me acuerdo que para mí era un mundo de respetar en sentido de miedo hasta que empecé a leer. Debería decir que especialmente después de leer a Wade Davis, empecé a entender un montón de cosas y de miedo me empezó a pasar que empecé a entender que era algo maravilloso. Blanca Alpizar. Hola, Jorgito. ¿Cómo te presento? Soy Yanifa y ya lo de mi carrera es licenciada, soy abogada, tengo una licenciatura en Derecho y mi religión es Yoruba. Siempre digo, yo soy orgullosamente Yoruba. ¿Y qué es ser Yoruba? Ser Yoruba es un estilo de vida, más allá de lo que muchos entenderían de matar animales, de toda este misticismo occidental que le hemos puesto. Ser Yoruba es un estilo de vida, es comportarte bajo códigos éticas y es algo maravilloso que te cambia la vida. Bien lo dijiste. A mí, en lo particular, yo no busqué la religión me llegó y yo empecé como todos los que estamos en Latinoamérica en lo afrocubano, pero había algo que no me hacía match, como el tema del exceso de sacrificio de animales, ¿no? Ujú. Y yo decía, al principio como todos dices, wow, pero cuando te vas adentrando, te das cuenta que ese mundo te transforma la mentalidad. Y entonces yo pasé de sacrificar un chivo a entender lo que es IFA. Empecemos por partes. Sos cubana, ¿no? Pero estás acá en México hace Soy de una vida. México y practiqué muchos años la religión cubana. ¿Cómo llegas a la religión cubana? Yo llegué por un accidente. Ajá. Primero, en viudo, se muere mi pareja y estaba pasando un proceso muy difícil de cáncer. Yo me había bautizado cristiana. Entonces, empecé a decir, esto no es lo mío, ¿no? Hice esto, hice el otro y nada funcionó. Entonces, un día trabajando, llega un hombre y yo me meto al baño y escucho que me gritan, Blanca, y salgo del baño corriendo. Y toda enojada. ¿Y ahora qué quieren si me acabo de meter? Porque yo llevaba como 3 meses sin dormir. Claro. Entonces, cuando yo salgo del baño, estaba un hombre sentado y le digo, ¿y tú comes sin chile? O sea, así con mi voz enojada como siempre, ¿no? Y volteó y me dice, sí. Y yo le dije, él traía una manilla que es amarillo con verde, como las que usan los cubanos. Ajá. Y le dije, tú tienes, esa manilla me gusta. Y me dijo, yo tengo una para ti. Y en mi cabeza pasó las historias que cuentan, ¿no? De la santería. Eso es muy caro. ¿Cómo crees que te lo van a regalar? Pues me lo regalaron. Y así llegué. Hago mi iniciación. Ese día yo llevaba mes y medio sin dormir porque tenía una depresión muy fuerte, entonces yo dormía poco tiempo, me causa un desorden del sueño. Cuando me dan la manilla, haz de cuenta, yo trabajaba de lunes a viernes, llego el viernes a mi casa y desperté hasta el domingo como a las 12 del día me levanté. Y yo me quedé así de, solo es una pulsera, ¿qué es esto, no? Entonces,
yo empecé a querer saber más, porque obviamente él llegó por alguna razón y no era mexicano, él era de otro país. Entonces yo llego y digo, tengo que investigar qué es esto, porque no te Sí. puedes quedar con eso, ¿no? Y empecé a buscar. Llego a la casa de mi padrino, que era afrocubano. O sea, ya tenías un montón de gente igual dentro Sí, de... ya había mucha gente ahí. Mi padrino era afrocubano, pero para esto yo ni sabía que había padrinos, Jorge. O sea, yo lo único que sabía era que yo tenía que saber por qué Era esa eso. pulsera ¿Por qué te hizo dormir? me hizo dormir. Sí. Y aparte, sentía como una paz que tenía mucho tiempo buscando, ¿no? Entonces, cuando yo llego con él, le digo, ¿sabes qué? Mira, a mí me pasó esto, le cuento la historia y me dice, mañana tengo un plante de IDEFAS, te espero a las 12 del día. A mí la religión no me costó un peso, ¿no? Entonces ahí me cambió el paradigma. Claro. Es decir, toda la gente hablaba de lo caro que es la santería, que efectivamente es muy cara, y después entender qué era la santería. Cuando empiezo a investigar, yo me di cuenta que la santería iba más allá del... Pero antes de eso, ¿cómo fue esa primera ceremonia del día siguiente? ¿Qué pasó y cómo era? Haz de cuenta que yo llego y pues con toda la ignorancia del mundo a mí me Sí. dicen, vente, esto dura 3 días, tienes que estar tranquila. Yo llego aquí a la colonia obrera y dije, ¿y ahora qué chingados hago aquí? ¿No? Porque me meto y empecé a ver muchos guerreros, o sea, calderitos ahí con escaleras, hoy sé que son guerreros, muchos Calderitos eshus, tipo... como calderos, y se hace así como un casito con Ok. escaleritas y cosas que es Ogún, y estaba una copa con una palomita que dice que se llama Osun en lo afrocubano, y estaba un eleguá, Ajá. y yo decía, órale, esto está muy pro, yo no había visto nunca eso en mi vida, ¿no? Entonces empezamos, Tenías que estar vestida de tenía que blanco. ir, la primera vez me dijeron, tienes que traer ropa clara. Yo usualmente no me pongo ropa blanca, en ese momento me encontré un vestido que era lo único que tenía, con eso llegué. Y me recuerdo que antes de que empezara la ceremonia, entro a la casa y empecé a ver, pues así, los santos, ¿no? Sí. Soperas y un montón de cosas. Y yo decía, Santa Madre de Dios, ¿a dónde me vine a meter? ¿No? Porque por otro lado, pues traía la carga de lo cristiano, o sea, del bautizo Pero cristiano. ese ¿dónde me vine a meter? ¿Era con miedo, con incomodidad, con qué es esta locura? ¿Por dónde iba? Ese de dónde me vine a meter era con incertidumbre. Ajá. Tenía mucha incertidumbre, ¿no? Sin embargo, ya me habían pasado cosas, porque yo veía a la gente y le podía decir 7 verdades. Ujú. ¿Qué significa? Significa que yo le decía a alguien, ¿a ti te gusta comer sin chile? O sea, es que a ti tu mamá te abandonó de chiquito y siempre eran cosas como que nadie me contaba, pero eran muy certeras. Cuando yo llego con ellos, entro a la casa, está el altar, y me acuerdo que estaba la mamá del babalao, y iban a hacer una cosa que se llama misa espiritual. Ujú. Y para mí fue un cambio de vida. O sea, yo entré siendo una persona y salí siendo 3 días después. otra 3 días después. Entonces yo decía, no sé qué es una misa espiritual, pero sí sabes, si a mí me hablaban como si yo tuviera mucha experiencia de lo que era una misa espiritual, en ese momento yo no sabía ni la O por lo redondo, y empieza la ceremonia, te hacen una serie de ritos, eh, te ponen a tocar una puerta, hacen unos rezos, te hincas, pides cosas y una serie de secretos que suceden allá. Entonces, cuando yo estoy en eso, yo decía, híjole, y llega el otro día donde hacen un ñangareo, que es como saludar al sol, Ujú. ponen una serie de, pues, de aditamentos, lleva una malá, que es una jicarita como con harina de maíz y cascarilla, y se pone ahí y empezamos a dar vueltas, le empezaron a hablar a Olorun, que es el sol, a Olofi, a Dios, a pedirle que nos diera buenos signos, que yo tampoco sabía en ese momento que era un signo, y yo hacía todo lo que me dijeron que hiciera. Entonces así me la aventé, dando vueltitas, y así terminó el segundo día. ¿Todo el día dando vueltas estuviste? No todo el día anduvimos dando vueltas, se acabó esa ceremonia, hicimos otra, nos estaban explicando más o menos lo que teníamos que Ajá. pedir: paz, tranquilidad, nos rogaron la cabeza, nos pusieron una serie de cosas en la cabeza, nos la taparon y nos fuimos a dormir. Al otro día, llegó el día de que te dicen quién eres o de quién eres hijo. Entonces está el babaleo sentado en la estera, con un tablero, con Illerosun, y estábamos varios, y estaba otra persona y estaba yo. Yo me acuerdo que ponen el tablero y empiezan a poner ahí el Illerosun,
y le empezaron a decir, tu signo es tal. Ya en ese momento me dicen qué signo soy, y luego me dicen, ¿de quién crees que eres hija? Y lo primero que contesto, pues soy hija de mamá, ¿no? Y yo, pues no tengo la menor idea. Entonces empezaron a preguntar que si era hija de Eleguá, de Ochún, de Changó, de Yemayá, de Obatalá, de Odudúa. Pasaron muchísimos nombres que hoy los tengo más claros, en ese momento no los En ese entendía, momento eran palabras raras que no sabías qué que yo no eran. sabía ni qué estaban diciendo, y pues que nada, ¿no? Entonces me dicen, ¿y tú de quién crees que eres hija? Entonces yo conocí a un orisha cuando empecé a meterme en este rollo, Ajá. que me gustaba el nombrecito, dije, Inle me gusta, me cae bien, es el médico de la Ocha, no habla, vive en el río, le gusta la fiesta, yo creo que ese es mi papá. Entonces todo el mundo voltea y me ve y me dice, ¿y tú qué sabes de Inle, no? Y lo mismo que te dije a ti les Sí, sí, tal contesté cual. a Es que mi ellos, pregunta iba a ser. ¿no? Y lo mismo le contesté a ellos. Y así como ya queremos acabar, le dice a Gibran, le dice Saúl, pregunta si es hija de Inle. Y en eso todos voltean y dice, pues que sí es hija de Inle. Entonces todos quedaron así como diciendo, esta es bruja. Fue la primera vez que alguien me decía bruja. Ya en ese momento me entregaron mi collar, la pulsera, y lo que seguía después era ser santo, que fue una ceremonia que yo no hice. Traigo un amiguito que te quiero presentar. Él se llama Atona Eshu. Sí. Atona Eshu es como un cantarito y tiene energías. Tú le hablas a Atona, si tú le caes bien, él se levanta, si no, se acuesta. Un sí es levantado, uno es acostado. ¿Y quién es Satona? Atona es un espíritu que viene a resolver las dudas. De hecho, te voy a decir, esto es cuando ya, es un oráculo, es un Ujú. espíritu que vive en un oráculo, donde cuando la gente no cree, le dices, a ver, aquí está, tú viste que no moví la mano, tú viste que no hay truco, y cuando yo enseño esto, entonces digo, lo que estoy haciendo está bien o está mal. Él te va a decir si está mal y te da una decisión. Atona lo que hace es algo que viene contigo y se conecta desde la energía para darte la certeza que lo que estás haciendo funciona. Y te comunicas con él. No es como un medium, él solamente dice sí o no. Y como viste, le decíamos que si era jueves o domingo y él no responde. Sí. Y cosas como estas tú puedes decir, ¿y qué tiene? Te voy a prestar para que lo agarres, para que veas que no tiene nada. Hola, Tona. ¿Me saludas, por favor, Atona? Wow. Gracias, Atona. Gracias, Atona. ¿Estás contento de estar aquí? Sí. ¿Y de qué está hecho? Tiene unas medicinas adentro, Ajá. lleva una encantación. Todo lo que lleva adentro son meramente hierbas y secretos de oración, comandos de voz. Y como tú ves, es un güirito natural con un Sí. corcho. No tiene nada más que lo que vive adentro, que es un espíritu. A mí me pasa algo, y me pasó desde que te conocí, desde que hicimos aquella ceremonia de la que hablaremos después. Y es lo que te decía, cuando yo empecé a leer del vudú me encontré con algo que me pareció maravilloso. Siempre en mi casa en Argentina siempre hubo mucho miedo al Umbanda, que es lo que más hay en Argentina, porque siempre todo el mundo decía es peligroso, no toques nada que veas Umbanda. Sí, siempre hemos encontrado gallinas muertas, incluso a veces hasta gatos, en medio de todo eso con maíz y flores rojas y velas. em, el Yoruba está más del otro lado, al igual que el candomblé, en todo lo que es tanto Uruguay como Brasil. Como Brasil. Em, pero es esto, son un montón de religiones. ¿Hay buenas y malas? ¿Son buenas todas? ¿Son malas todas? Yo ¿Cómo creo, lo ves? Jorge, que existe no somos blancos o negros, ¿no? Sí, Como en todo, hay bueno y hay malo, hay buenas decisiones, malas decisiones. Y yo creo que todas las religiones dependen de la decisión que nosotros demos y del poder que tú le das como ser humano. Yo he visto sacerdotes, umbandas que son espectaculares bailando, que se transforman y espiritan de una manera bestial, que pueden quitarle la cabeza a un humano en 30 segundos porque tienen una fuerza brutal. Y sin embargo no lo hacen. Pero en Argentina, por ejemplo, en el Uruguay,
las ceremonias umbandas son un espectáculo, porque ellos Ajá. sí utilizan más la magia negra. Ellos sí se van más con los ancestros, pero con esto no quiero decir que sean únicamente para dañar a la gente. La mayoría le da esa connotación. ¿Por qué razón? Porque alguien llega, se pelea N con el vecino, me la vas a pagar, hijo de todas, no sé cuántas, y mañana te vas con el sacerdote y tú le dices, quiero que este se domine, quiero que este se duerma, ¿no? Y el sacerdote, si es un sacerdote honesto, te va a decir, eso no existe o no puedo, esto es limitado. Y si no, te va a decir, hazlo. Pero como en todas las religiones, hay gente que trabaja muy bien, que está muy educada en lo que hace, y gente que Y no gente tiene que no. ética. En gente que no tiene ética no me refiero a que no sepan, sino que a veces las decisiones de utilizar energías del lado contrario es complejo. Ya nos pasó, ¿te acuerdas? Entonces, tenemos No. sacerdotes negros y sacerdotes blancos en el En la vudú. religión yoruba no. En la religión yoruba tenemos sacerdotes Sacerdotes. y sacerdotisas, que son como nosotras. Y La- manejan el mundo de los espíritus. también. Y esto es real. Ya lo viste. ¿Qué es lo ¿Viste que más... tenemos hilo? ¿Qué fue lo primero extraño que no pudiste explicar? Híjole, yo creo que lo primero extraño, cuando mi padrino va a Nigeria y se hace Araba, mi gran sueño en la vida era conocer una máscara de Bungun. ¿Qué es? Es un traje Ajá. de colores y que tiene una corona de madera y tiene arriba unas deidades, unos moles, o sea, unas imágenes. Sí. Y la persona que lo recibe hacen unas ceremonias y únicamente la mascarada baila, le van tocando y bailan y te contestan, ¿no? Entonces, cuando mi padre no llega con esa, yo decía, wow, no me morí sin verla, porque era algo que yo quería entender, porque yo sabía que como mujer tengo limitaciones en la religión, pero él no. Entonces me acuerdo que él llega y yo empecé a hablarle en Yoruba. Entonces yo le decía, Agode Baba Máscara de Oko. Ella se bailaba. Aparte, la máscara de mi papá era alguien que daba dinero y le gustaba el dinero. Entonces yo le empezaba a decir, diles que te den dinero en yoruba, ¿no? Y él empieza con todo el mundo bailando y le hacía así que le dieran dinero, ¿no? Y ver las vueltas que daba, o sea, fue un espectáculo que si tú me preguntas cómo sucedió eso, yo no lo sé, Pero no era una persona disfrazada, aparece. están ahí. O sea, yo sé que la energía está allá, la mascarada se mueve y te podría decir que es como las pajitas que hacen los umbandas, ¿no? Que te dices, ah, este baila en el buduismo y meten el irunmole, la deidad que meten los umbandas, nosotros no la metemos, ella ya viene incluida en la mascarada y hacen que esa misma energía gire. Pero recuerda también que nosotros somos los elementos, entonces la tierra, el aire y el fuego, que no necesariamente tiene que ser un irunmole, sino a veces el ñangui, que es una piedra que la cargas de energía, que empieza a girar y baja el espíritu. ¿Manejan el quinto elemento también? No siempre, Ok. pero en algunas ocasiones sí depende, porque en los yorubas también hay muchas casas de educar a los ahijados, no solamente existe una, está Ile Tuntún, está la casa de Baba Pópola, está Omo Yorubaniwa, que es la casa donde yo estoy hoy, con Giselle y Falade, está Omila de Aye, o sea, hay muchas casas o muchas casas de estudio donde la gente va y aprende. Pero te voy a decir que viene algo bien interesante, que eso sí lo quiero decir en este punto. Hay limitaciones para nosotros los occidentales. Ajá. Mira, un día escuché un verso que decía que nada dañaba más algo sagrado que un occidental. Yo no entendía por qué. Hoy entiendo por qué. Porque hay mucha gente que no usa con éticas estas religiones. Entonces, tú puedes ir a África y recibir 58.400 santos y 58.400 iniciaciones porque allá te inicias en los santos. A diferencia de Cuba, acá primero te haces religioso Ifá y luego recibes Ori y luego recibes Ekbe, que es tu otro tú del cielo en la tierra, y luego empiezas a hacer iniciaciones en Orisha. Entonces ya eres sacerdote de Eshu, de Orishaye, de Oshun, de Yemoja, de Obatalá, de Ogum, o sea, de muchos. Es al revés. Acá primero recibes a Ifá y estudias y después ya te puedes iniciar. Y acá en Cuba hay mujeres que lo único que llegan a hacer es olorisha, o sea, a madrina de santo. ¿Por qué razón? Pues porque las mujeres todavía están
relegadas. En África no, fíjate, en África en todas las ceremonias estamos las mujeres. Y eso es bien interesante porque digamos que no es una religión meramente machista, pero no hay blanco y negro. O sea, ahí te dicen, el camino es este. Si tú quieres esto, lo vas a tener. Hay una frase que a mí me gusta, ¿no? Dicen que cuando Iwa vino a la tierra, la gente tenía un destino. Pero cuando él llega, te enseña que la paciencia es el padre del buen carácter y eso puede modificar tu destino. Entonces, cuando sucede esto, yo decía, pero si yo de paciencia entrendo 3 culos y la que regresó. Yo decía, esto no Mm. existe. Pero hoy entiendo que cuando vas leyendo lo que es Ifá, cuando te vas metiendo, hoy lo empecé a practicar, que empiezo Ori, Ori, mi padre, y le empiezo a rezar a lo más grande que tengo, que es mi orisha, que es mi cabeza, Es Ifá. que es Ifá, pero que es la conexión que yo tengo con mi ser superior, es algo que te cambia la vida. Es esta conexión que te tiene acá que le dices, ayúdame por favor y llévame por un buen destino. Porque el orisha más grande que todos los humanos tenemos, tú, él y yo y cualquiera, es Ori. Todos tenemos cabeza, todos tenemos un doble cuántico o Ekbe del cielo. Y cuando tú te conectas con eso, existe como una completud. Y es diferente. Es una unión. Es una unión, efectivamente. ¿Y quién es Ifá? Ifá es el vocero de Olodumare, es un oráculo. Él es el que a través de 256 oduns contesta y te va diciendo cómo eres, tu manera de ser, tu manera de comportarte. Te pone limitaciones, ¿no? Puedes beber o no puedes beber. Te da sugerencias, te dice, este camino no es el correcto, este sí. Muchos de los signos de Ifá hablan de, usted tiene enemigos y le quieren poner una trampa. Pero dice Ifá que usted venga y haga Evo y él se encarga. Yo nunca he leído en un solo signo que diga, usted venga y haga Evo y aquí le hacemos brujería. O sea, nosotros no. A diferencia de otras religiones. Pero cuando tenemos ética, cuando te enseñan a trabajar con la ética, cuando no, puedes trabajar como tú quieras. Yo te puedo decir, mañana matamos un perro y hacemos brujería al vecino. Es mentira. A mí me pasó algo cuando hicimos la ceremonia, que es, yo tuve una de las experiencias más fuertes de mi vida con vos, que la grabamos en una cámara, pero que después no la pude usar porque en cámara era una persona hablando. No se notaba y no se podía ver en cámara todo lo que pasó. Contame qué fue lo que vivimos, porfa. Mira, lo que nosotros vivimos en ese momento fue una misa espiritual, cuando alguien espírita y le empiezan a hablar a una niña. ¿Te acuerdas que estábamos ahí? No me olvido una palabra. Que estábamos allá y le empezaron a hablar a una niña cuando estábamos grabando para History Channel y que el espíritu decía, ¿no? Que se tenía que portar bien. Y la niña lloraba porque creo que no le había dicho a nadie que había reprobado algo del colegio o que traía malos temas. Y la ceremonia fue así. Ella empezó a espiritar, la persona esta empezó a espiritar bajo un ser. Y vivimos una serie de cosas bien intensas en la casa de Ale. Vivimos una experiencia diferente, un idioma distinto. Contanos en detalle para que puedan saber, porque fue una cosa increíble. De hecho, empezó con esta señora, hablaba y era una persona y empezó la ceremonia y era otra persona, no era la misma persona y aparte le empezó a hablar con una dureza a la niña que en un momento nos miramos y Y todos, yo me acuerdo, nunca voy a olvidar tu cara, porque acuérdate que un día antes habían grabado con el de monólogo claro, entre las piedras y que se paró la camioneta y que venimos a esto. Vivimos una historia muy fuerte. Mira, esa noche empezamos a grabar a las 9 de la noche y terminamos sí, creo que a las 4 de la mañana o 3 sí, de la no mañana. tengo ni idea. Y para mí fueron 10 minutos. Y para nosotros fue así. Y me acuerdo que cuando estaba sentado y teníamos la cámara grabándole a la mujer espiritada, la cara era una y empezó a hablar y empezó a canalizar. Sí, Eso se llama misa espiritual. Eso es algo muy afrocubano. Haces una ceremonia, tienes un ser, lo canalizas, lo bajas, se hacen una serie de rezos y lo bajas.
y él empieza a hablar con los demás y te empieza a decir cosas que ni tú te imaginas. Yo me acuerdo que Omar decía, esta le está dando el infarto, porque Omar como no cree en nada, ¿no? Hasta que empezó a hablar. O Sí. sea, hasta que empezó a hablar, que la voz era otra, ¿te acuerdas que la voz era otra? Que de una mujer de 30 o 40 años teníamos una abuelita de 180, no Sí, sé, no, era era impresionante. impresionante. Toda la postura, el cuerpo, era... yo creo que si alguien quisiese actuar eso, no lo puede hacer. No, no, vivimos una noche muy espectacular. Aparte, nosotros antes de esto hicimos una consulta. Sí, ¿Te acuerdas que te dije, vamos a pedir permiso para que veas algo que nunca se ha visto en televisión? Porque la gran realidad es que, pues, muchos de los seres o la casa de él tiene limitaciones. Y cuando nosotros consultamos, le preguntamos a Ifa que si sí se podía o no, y al propio ser cuando nos dijo que sí, yo dije, qué padre. pero yo siento que sabía que no se iba a poder mostrar. Yo siento que lo hizo para nosotros. O sea, Sí, porque cuando yo veía el material, yo decía, no, no puedo poner esto, es una persona hablando. sí. ¿Cómo hago para mostrar todo lo que vivimos esa noche? Mira, yo te voy a proponer algo. Ujú. Yo ya había hablado con unos amigos que hacen estos temas, ya lo llevé a Carlos, lo llevé al programa. Yo le había dicho a Carlos ese tema que nosotros hemos vivido una misa espiritual, que a mí me gustaría que en algún momento grabaras eso. ¿Por qué razón? Porque yo sabía que no se podía, o sea, era una persona hablando. Sí. O sea, Para mí es una frustración hasta el día de hoy. Si lo tengo, lo vamos a poner ahora un fragmento, pero es una persona hablando. Y yo les juro a todos los que estén mirando que estar en esa situación, en ese lugar, no es una persona hablando. efectivamente, no es una persona ¿Qué me hablando, es un pasó? ser. Vuelvo al inicio. Cuando yo leo a Wade Davis y leo toda la ceremonia con los loas en medio de su primer ceremonia vudú, todas las sensaciones que él cuenta que le pasaron, que fue mucho más fuerte porque él cuenta en ese momento que vio gente levitar, pero fueron todas las sensaciones que yo tuve. Sí. Y vos me estabas mirando, o sea, vos sabés que es cierto lo que Pero digo. estábamos todos con así yo con la cara, nunca voy a olvidar tu cara de... No, no podía pestañear, no quería perderme nada. Sí, fue una experiencia bien padre. Yo creo que pronto vamos a grabar en casa de Carlos el siguiente capítulo de esto, para que ustedes entiendan de qué les estamos hablando. Porque ahora es muy común que la gente hable de los espíritus. En el TikTok, por ejemplo, muchos santeros que se dedican a espiritar mencionan a sus seres Ujú. y todos son muy respetables. Y a veces la gente llega y dice, pero es una persona hablando, yo quiero que tú me digas si era una persona hablando o que estábamos actuando en ese momento, Sí, porque no teníamos nada para actuar, o sea, no nos vestimos de chaquiras como se hace, por ejemplo, en el candomblé, que se visten sí. con vestidos, te consta que estábamos como humanos y cristianos comunes y Sí, 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 corrientes. sí, sí, sí. No llegaste a un lugar que tuviéramos un escenario preparado. No, para nada. Nosotros llegamos, era una casa común, normal, estuvimos charlando, conversando como una hora. Nosotros veníamos de entrevistar a Josué Velázquez. Carlos nos propuso hacer una limpia antes por todo lo que tenía que ver con el demonio. Nos dijo que teníamos algo, eso lo recuerdo, pero Sí. eso suele pasarme después de muchas entrevistas. Sí. Y después nos metimos en una habitación que era como una especie de altar. Era grande, en un lugar había velas, había muchos sillones, que éramos 5 personas adentro, no éramos 5. más. Sí. Y ahí empezó la ceremonia y de golpe, de la nada, esta mujer cambió la voz y empezó a hablarle a la niña, pero aparte le dijo unas cosas que a mí me hubiese traumado si me las decían a mí. Sí, claro. Yo creo que a todos nos traumó, porque cuando volteó a ver al camarógrafo y le dijo, no sé qué, todos nos quedamos así de... Sí, la verdad es que esa experiencia fue muy fuerte, porque cuando me decía Omar, es una persona hablando, y yo le decía, Eso es lo que decía Omar todo el sí. tiempo. Omar es mi productor en México de todos los programas de misterios. Y yo decía, pues siéntate y habla tú, ¿no? Pero la gran realidad es que esa noche empezamos a las 9, terminamos a las 4 de la mañana y parece que habían pasado 10 minutos de todo lo que vivimos, porque lo último que hicimos fue la entrevista, o sea, ya fue hasta después de la Sí. ceremonia, ya fue hasta después de la ceremonia. Entonces sería muy interesante que hicieras un programa de eso, para que lo veas. Sí. Nada más que eso no puede ser acá, sino va a tener que ser
Sí, allá. sí, el tema es cómo logramos transmitir en cámara lo que no se ve. Fíjate que yo creo que hay una manera. Primero, hay que enseñar todo el rito del tema de toda la ceremonia y todo el proceso, y de lo que vamos a hablar, yo creo que sería como todo el tema de la misa espiritual desde que inicia hasta que el ser baja y que empiezas a ver cómo hablan en yoruba, en lucumí, en árabe. En alguna ocasión a mí me tocó ver a alguien que hablaba en chino. Yo también pensé lo mismo que Omar ese día, pero dices, no, güey, o sea, no puede ser ¿Qué posible. pasó? ¿Tú, te fuiste receptora o qué podemos decirle? ¿Una Mira, yo te voy a posesión? decir algo. A mí los espíritus me gustan mucho. A mí el espiritismo me gusta mucho. Ajá. Espiritar me gustaba mucho. Es algo que me apasiona en la vida. Y siempre he dicho que el tener la capacidad de canalizar algo es una bendición de Dios. Hoy lo veo así. Antes me daba miedo. Pero también aprendí que hay energías que tienes que ir conteniendo y que cuando yo te podía decir cómo es espiritual, todo el mundo dice, ¿cómo sabes la vida de él? Y yo decía, pues, ¿cómo les digo, no? Es que está el muerto y así de, ¿y cómo les explicas que está el muerto? La gente entiende por muerto una calavera con un, así, ¿sí sabes? O sea, un Sí. esqueleto y estas cosas, porque es lo que nos han enseñado. Y efectivamente, el palo tiene una prenda que tiene muchos palos, 21, tierra, un cráneo, y cada quien le puede poner lo que quiera, pero usualmente todo se representa con un cráneo porque justo es como la dureza, ¿no? Como lo que da, como lo que te quiere mostrar el poder, que la gente entiende eso. Pero entonces, vos fuiste receptora, Sí, espírita, posesa, como que, sí. ¿qué se siente? ¿Cómo es? ¿Te acordás de todo? ¿Se te Mira, va la yo la conciencia? verdad, a veces te acuerdas de una cosa, otra no. Yo lo único que sé es que siempre se lo digo a Norman, no me gusta espiritar tanto porque empiezo a las 7 de la noche y no le puedo decir al espíritu, tengo una cita a las 9:30, salte, ¿no? Entonces, la misa puede durar de 7 de la noche a 3 de la mañana, o a veces hay Sí. espíritus que bajan específicamente a algo que puede durar 1 o 2 horas, te cambia el cuerpo, te cambia la voz. Yo puedo tomarme, o en ese momento me tomaba 3 o 4 litros de alcohol, y como te estoy hablando ahora, lo hago. Yo nunca tuve una cruda, nunca me dolió la cabeza. El ser que yo montaba, era cojo, entonces no se levanta, usualmente está sentado, pero con una fuerza bestial, ¿no? Entonces, la verdad es que es una experiencia que yo quisiera decirle a la gente que se siente, pero no es como algo que te venga a dar poder, sino es algo como, ¿sabes? Es como amoroso, porque cuando los seres vienen, no vienen a dañar a nadie, vienen a ayudarle al de enfrente, pero yo creo que sobre todo ayudarte a ti como canalizador. Pero contame cómo es. Vos estás en medio de la ceremonia. ¿Y qué Empiezas a pasa? rezar, luego me da tos y luego ya no soy yo. ¿Pero te seguís acordando? ¿Seguís Hasta estando? ahí, hasta donde empiezas con el trance, hasta ahí sí, después ya no. Ya después es de, te vas, buenas noches, mi nombre es José y tú tienes todo lo que tienes. Un día me acuerdo que estaba una persona que era muy escéptica y dijo que le iba a picar a mi ser cuando yo montaba, que lo iba a pinchar para ver si estaba, ¿no? Entonces me acuerdo que esa noche de la nada bajó, porque tampoco es que haya hecho una ceremonia, sino que vino y le dijo, tú eres la que me iba a pinchar, date. Así, ¿no? Casi, casi date, pícale. Si tienes la duda. La mujer se quedó pálida, nunca lo hizo, pero nadie lo sabía porque ella solamente se lo había dicho a una persona. Después me pidió disculpas, como muchos lo hemos hecho con los seres cuando la cagamos y creemos que no existen. Pero yo creo que el ser viene a ayudarte en el idioma que lo necesitas. Porque todo el mundo dice, es que si eres candomblé tiene que hablar en Brasil, o sea, por ejemplo, en portugués. Si eres un banda te va a hablar en haitiano, ¿no? Y yo luego les digo, pero ¿cómo en haitiano, hija? Si Haití está de este lado y del otro lado está África y vienen de Sí, en allá. realidad deberían ser los, O sea, los tendríamos que dialectos hablar africanos. en dialectos africanos, ¿no? Pero yo creo lo mismo que los seres te ayudan a medida de lo que necesitas, no importa que sea en español, inglés o chino, porque al final del día vienen a ayudar en las necesidades de las personas. ¿Y los demonios? Y también está la otra parte, cuando no tienes control, a veces llegan seres que no son tan de luz, que están perdidos, ¿no? Hay un libro de teosofía que tú no me dejarás mentir que existe, que habla de las 3 maneras de morir. La primera es cuando te toca, que ya Sí. llegó tu tiempo. La segunda es cuando tienes un accidente y el alma sale del cuerpo y se amarra a lo primero vivo. Y la tercera es cuando la materia ya no sirve. Aún tienes cosas que hacer acá,
pero la materia ya no sirve. Pero en ese ínter es donde están los espíritus, digamos, demonios. Yo creo que mi demonio personal de Blanca es más fuerte que un demonio como los que hoy adoran, ¿no? Yo siento. Pero cuando vienen esos seres que tienen energías diferentes, tienes que saber controlarlos. ¿Qué Porque pasó? la mayoría de veces hablan incongruencias, insultan a la gente, dicen muchas groserías, son seres que vienen de manera agresiva, que aparte se autodañan, porque se rasguñan solos o empiezan a gritar solos, empiezan a sacar espuma por la boca, que eso es real, pero no en todos los casos. ¿Es lo mismo que una posesión? Es lo mismo que una posesión. Pero ¿qué sucede cuando alguien te posee? Primero entender, saber si es un demonio o no, porque aparte es muy particular. Las pupilas dilatadas cuando tienes una posesión diabólica son diferentes a que si se te dilatan con la droga, a que tengas una alucinación por algún psicotrópico. Ujú. Porque recordemos que la dilatación por psicotrópicos, el ojo está dilatado, pero se mueve de un lado a otro. Cuando tienes una posesión diabólica, el ojo está fijo en un solo lugar y no se mueve. En este caso, siempre tratamos de hacer oraciones para que los malos seres se vayan y no vengan. Y cuando vienen, hacemos lo que decía María Sabina: te pones a rezar y sacas el agua bendita, ¿no? Ya te tocó en la camioneta. Te pones a rezar y sacas el agua bendita. Pero la gran realidad es que cuando ya te poseyó algo así, le preguntas cuál es su necesidad y qué quiere, y lo invitas a retirarse amorosamente. Otras personas, no obviamente el que está espiritado, lo invitas a que agarre su camino hacia la luz y se Sí. retire de una manera amorosa, porque también hay que entender que a veces en la religión hay pseudos espiritistas, como pseudos babalaos, como pseudo tarotista o como pseudo Sí, lo sí, que como sea, pseudo todo, como pseudo médicos también. ¿no? Entonces, es importante saber a dónde vas y qué te dicen, porque la gente cuando hace misas, a mí me encantan las misas. Yo cada vez que voy, yo soy la más feliz de la vida, porque a mí me encanta hablar con los espíritus. Pero aparte saben, porque yo soy así, ¿sabes? Como me gusta picarlos, entonces ya te estaba esperando, ¿no? Y cuando tú los ves y cuando empiezas a ver que el flaquito se ve así, o sea, yo quisiera explicarte que cuando alguien baja se siente una energía así. O sea, un día le dije a Norman: ¿ya viste mi dedo de bruja? Y Norman se quedaba así, porque el dedo se veía así, pero no porque la uña y la garra, ¿no? Sino porque fisiológicamente tienes cambios, no solo de voz, sino también de cuerpo, como las manos, por ejemplo, tienden a tener ciertas maneras, no sé, se ponen amorfas, tú lo viste, o sea, empiezas así y terminas con las manos al revés, y no porque estés demoníaco, sino porque justamente es como el canalizar la energía de un ser que ya no está y prestarle tu materia. Y obviamente no van a llegar así como en las películas de Mario Almada, ¿no? Metiéndose con permiso. O sea, llegan, te da y ni sabes cuándo te da. Esto tampoco es para todo el mundo. Esto es un don. Y creo que son de los dones más bonitos y más difíciles que te pueden dar. ¿Los ves Sí, y también los escucho. todo el tiempo? He aprendido a modificar eso, tampoco ya no es algo que, ya no voy por la vida diciéndole a la gente sus 7 verdades. He aprendido a mesurarme mucho. Obviamente cuando estaba más chava, mi mamá decía: eso es malo, no lo digas porque van a decir que eres bruja. Entonces crezco con la connotación de malamente de la palabra bruja. El otro día estaba en el Panteón Dolores, que ahí es muy común que Sí. existan esos, iba con un amigo, y vimos a un hombre así como con rockerón, con botas y gabardina. 30 segundos después ya no estaba, atravesó la pared del panteón. Pero, ¿sabes? Ya no me da miedo. O sea, ya no es algo con lo que yo puedo decir: esto da miedo. No, tampoco es como la gente los entiende, porque tampoco es que vengan: hola, me llamo Juan Pérez, ¿no? Hay energías que se ven como, ¿cómo te explico? Es como si te quedaras mucho tiempo mirando a la luz y al lado Sí. tuyo de pronto te deslumbras, y ese flachazo es lo que se ve. Se escuchan, sí, y te empiezan a decir una cosa o la otra, y el tema es cómo los canalizas tú ¿Cómo lo y haces? cómo lo haces. Yo lo estoy así, lo decía: si me ven hablando sola, no estoy sola, estoy con mi muerto. No, estoy con mi muerto. Y hasta la fecha lo sigo haciendo, porque aún estando en la Yoruba, yo hablaba con Gisela hace unos días y le dije: yo creo que
Yo respeto mucho lo que hago, pero a mí me encantan los seres. Entonces, cuando viene y me dice, esto pasa así. A Norman, por ejemplo, siempre le digo, Mo, esto no, porque mira, nos va a ir así. Esta persona tiene esto, hay que tener cuidado con esto. No, corazón, tú les ves el punto negro, no sé qué. Y cuando sucede, ¿qué te dije? Pero, por ejemplo, ahora acá, ¿ves algo? Siempre he visto en ti una energía maravillosa. Creo que tú tienes un don de canalización espectacular, Jorge. Siempre te lo he dicho, que dentro de todo lo que no nos gusta hacer, eres. Este set, por ejemplo, es muy tranquilo. Tiene una energía muy centrada, ¿no? En el tema de que no le abren el espacio a cosas de afuera. Solo estamos acá. Lo único que yo te puedo decir que de la cosa más bonita que tú tienes son los seres que te acompañan. Uno de ellos es tu abuela, que fue una mujer que siempre te cuidó, que te quiso mucho. Yo no sé si es la de tu mamá o tu papá, pero era su chiqui y alguien te consentía mucho y te daba chupetas. Esa persona es la que está contigo y la que te va a cuidar toda la vida. Y ella, yo la vi, la primera vez que la vi fue cuando llegaste a la casa de Ale, que yo dije, ay, esa señora ya vino trajimos visita, ¿no? Y cuando llegaste a la casa después a grabar todo lo de Maussan y los demás programas, siempre estaba ahí, amorosamente cuidándote. Y es tu abuelita. Luego dicen, ¿puede ser tu mamá? No, no es tu mamá, es una de tus abuelas. Sí, es mi abuela. Ella era escritora como yo y nos pasábamos horas escribiendo. Así que si tú sabes que jamás en la vida he hablado de tu abuela. No, jamás. Entonces, Jamás. ella es la que está contigo. Y eso es algo que a mí me gusta mucho porque bien decíamos, ¿no? Por algo no se nos había dado este espacio porque o te ibas o yo no podía o el tiempo. Pero bueno, ella te quiere mucho y ella está aquí. Y está contigo en donde estés. ¿Y por eso no me da miedo todo esto? Yo creo que no te da miedo porque eres un hombre muy inteligente. Tienes un lado muy racional y aparte tienes mucho respeto. Y yo creo que no te da miedo porque no te educaron con el sentido de que lo que estemos haciendo sea malo o bueno, solo es. Y tú lo ves desde un lado muy ecuánime. Es mi trabajo. Entonces, puede ser o no puede ser. No lo haces desafiando como, a lo mejor como a veces lo hace Omar, ¿no? Claro, tal vez lo que te iba a decir. Omar enfrenta y Omar dice, yo no creo en nada, vamos a grabarlo. Sí. Y yo lo reto. Y tú sí eres como más prudente que mi amigo. Yo creo que necesitamos respeto a todo esto y necesitamos saber que todo es real y necesitamos saber que nosotros, nadie es dueño de ninguna verdad. No, todos somos intérpretes. Yo cuando alguien llega a consultarse conmigo siempre digo, mira, esta es la interpretación de mi oráculo, puedes ir al que tú quieras y te van a decir lo que ellos te tengan que decir. Aquí no vas a encontrar, si te están haciendo brujería te voy a decir, pero si no, el problema es tu cabeza, es tu comportamiento, eres tú. Yo, por ejemplo, llevo 5 años sin poder tomar una gota de alcohol. Siempre digo, este año sí me voy a emborrachar en mi cumpleaños de IFA. Llego, me tefo, hago mi festival y IFA me dice 0 alcohol. Y entonces yo sé que mi personalidad no puede beber, ¿no? Porque por todo lo que he vivido. Si yo quiero desafiar lo que me dicen, pues yo puedo ir a tomar y mis consecuencias voy a tener. Y entonces pues llegaba y diría, el padrino no sirve. No, bro, tú no No escuchas. escuchaste. Bueno, el otro día hablaba con una medium que me decía que ella empezaba a canalizar con vino tinto. No, yo no. Aquí tuviste que 0 Sí, sí, alcohol, sí, ni sí, sí, agua sí, sí, tengo. sí. Sí, yo no. Y yo creo que una de las cosas que tú tienes muy importantes es justamente eso, que es el tema del respeto. Y no es que no te dé miedo, pero tampoco lo haces desafiando a los demás, viendo si lo que está haciendo es verdad o no. Tú haces tu trabajo y la verdad sale, ¿no? Como yo te decía, tienes muchos sentidos despiertos, lo que hablamos hace un momento, ¿no? El que te duela la frente es un sentido de percepción. Eso es algo donde tú puedes captar energía. Y eso está padre. Bajaste un montón de peso. Desde mañana me voy a ir a Maussan. No como. Desde que dirijo Maussan Televisión no dejé de almorzar. No, pero esa energía es padre. Aparte a ti te han abierto espacios que nadie más ha tenido, Jorge. Has estado con gente. He tenido mucha suerte. No tienes suerte. Creo que tienes bendición. Porque la suerte yo tampoco creo que exista. Creo que la suerte se despierta a las 5 de la mañana y se duerme a las 12 de la noche. Y todos los días trabajas para que suceda. Sí. Pero algo que sí tienes es bendición y agradecimiento. Yo desde que te conozco, siempre he estado bendecida contigo. Eres un hombre
que ayuda a los demás, pero sobre todo que escucha a los demás. Hace poco también estuvo acá Eric Soham, que era uno de los espiritistas de la mano peluda, entre otras cosas, y él siempre me dice que, o muchas veces me has dicho después de varias cosas así, tenés algo pegado en la espalda. Y siempre me lo marca en un lugar que es muy loco porque es un lugar donde a mí suele dolerme la espalda en ese punto. Arriba, Sí, en la espalda de arriba, la sí, espalda alta en este lado. Es tu exactamente ahí. abuela. Y tu abuela es la que te está diciendo, aquí estoy. No cargues con todo. Dice a veces, mejor un paso seguro que 20 inciertos. Y te hago otra pregunta. Tu cara, No, es que tampoco me me habías fascina, me dicho. fascina, me fascina, me fascina esto que me estás diciendo, pero tampoco lo quiero centrar en mí Sí. porque la idea es hablar desde ti, desde todo lo que está pasando. Vuelvo a Wade Davis. Wade Davis en su libro habla de levitaciones, de fuerzas descomunales. Recién hablaste de una persona que podría sacarle la cabeza a cualquier ser humano. ¿Te ha tocado ver estas cosas sobrenaturales? Mira, aquí en México, lo más parecido que tenemos está en Chiapas, ¿no? Dentro de las selvas. En Todos 1900, acá son de ahí. ¿tú eres de Chiapas? Bueno, tú sabes que en Chiapas hay muchas historias, ¿no? Que no es algo que no conozcamos. Me tocó ir al asentamiento de la realidad. Después de la matanza de Acteal, yo estaba más chava, tenía casi 18 años o 19, y decidí irme de Ujú. observadora con los frailes de Fray Bernardino. Entonces me acuerdo que llego a la realidad y estaban japoneses, coreanos, alemanes, españoles, y estaba un gran colectivo de personas que venían de observadores para evitar que el ejército atacara el agua o contaminara los sembradíos. Y nos íbamos a las comunidades. Entonces me acuerdo que cuando llego a Nuevo Rosario, Río Blanco, Sí. baja por mí un señor, que era el jefe de la comunidad. Íbamos 5 personas, 4 mujeres, un hombre, de acá de México y los de allá. Entonces íbamos en el tema de que nos pusieron botas de bombero y llevábamos un palo para ver dónde pisar porque pues hay fangos que te hundes y yo aparte estaba 2 blancas, ¿no? Estaba súper más gorda y llevaba mi palo. En eso me cansé y me senté y el señor me dice, no te muevas. Y yo dije, santo por Dios, ya se nos apareció el jaguar. O sea, desde mi ignorancia, ¿no? Claro. No era ningún jaguar, era una serpiente azul de este tamaño. O sea, yo la vi azul turquesa, era una serpiente azul cielo espectacular, así. Yo creo que yo sentí que pasaron 2 metros atrás de mí y un frío, o sea, nunca lo voy a olvidar. Fue un frío espantoso. Mis compañeros dijeron que era una serpiente muy chiquita, que yo creo que ha de haber tenido 10 centímetros para ellos de ancho. Cuando yo volteé y la vi, yo vi un animalón de este tamaño, ¿no? Y mira que no le tengo miedo a las serpientes. Entonces, avanzan ellos y el señor le dice que me espere y me dijo, eres una mujer sabia. Dice, ese es el espíritu de la sabiduría de la selva que te vino a saludar. Y yo me quedé así. Y al otro día me quedé con eso, yo me quedé así, yo les decía, ¿están seguros que era una viborita? Porque yo creo que el hambre me hizo alucinar. Esto fue este día que llegó, estaba la víbora así. Y era un frío que no, nunca, o sea, te lo digo y me hago así porque digo, era, o sea, en esa parte, Aclaremos que esas víboras pequeñas son las más peligrosas. sí, A mí me pasó con una ceremonia con una chamana maya en Quintana Roo, lo mismo con una coral de este tamaño que dije, ay, qué linda, no. sí. Entonces yo, la verdad, yo les dije, ¿están seguros que era así? Porque yo la vi gigante, ¿no? Después de eso, yo subo y me acuerdo que nos pusieron, deshacen, cuando ellos son muy respetuosos de las visitas. Entonces, como había muchos alacranes, quemaban una casa, o sea, te volvían a construir el techito, lo Ujú. quitaban para cambiar energías y que la gente nueva que llegara tuviera un techo nuevo. Entonces quitaban el techo de paja, lo queman y el chamán de la comunidad me decía, tú vas a ver cosas. Y yo le dije, este ya me agarró de encargo. O sea, porque yo nada más lo veía tomándose un té. Y me decía, ¿quieres? Y yo dije, no, este ya alucina, mejor no tomo nada, ¿no? Más que agua. Y empezó a decir, no, tú vas a ver cosas, no sé qué, y yo me convierto en animal y tal, y hablaba tojolabal. Entonces Ujú. la que nos traducía, Reina, nos decía lo que estaba diciendo. Me dijo, es que, ¿sabes qué dice? Él trae algo contigo. Y yo le decía,
Es que le gusto porque soy una gorda sexy, ¿no? Yo toda estúpida contestando. Pero aparte me sentí como elefante, porque los niños se me quedaban viendo porque yo era una mujer grande y gorda. Entonces imagínate que ahí todas están chiquitas y flacas, ¿no? Entonces ella me decía que yo no me espantara que era porque yo era muy gorda y que usualmente los niños estaban acostumbrados a ver personas estándar, o sea, flaquititas, porque estaban así. Al otro día nos llevaron al río para enseñarnos lo que teníamos que cuidar y tal. Unas cascadas espectaculares que yo no las he vuelto a ver en mi vida más que cuando vuelva a subir a la montaña. Pero vi una señora parada que me dijo que no me metiera al agua, porque el agua no quería a nadie. Y yo decía, si yo tengo mucho calor. Y me dijo, no te metas. Y cuando volteé le dije a Tere, oye Tere, ¿viste a la señora que estaba ahí diciendo, lavando, que dijo que no nos metamos al agua? Y volteé y me dijo, no hay nadie. Y yo les dije, no manchen, creo que tengo hambre. Le dije, ah, sí, ¿verdad? Le digo, tienes razón. Y dice, ya métete, deja de estar de ridícula, aquí no hay nadie. Me dio un salpullido de aquí hasta abajo, que el no te metas me costó. Después el chamán me dijo que era una iniciación, porque se me pegó un gusanito que tú debes de conocer que se llama aradur. Me estaban buscando unos aradores, que son unos gusanitos chiquititos rojos, y me los estaban buscando con un carbón, que porque esos gusanos se metían a la piel y así salían. Nunca me encontraron ninguno. El señor dijo que él era alguien que se transformaba, yo no le creí. Después de todo mi salpullido en el estómago que me tardó 6 meses, le creí. Ujú. Porque yo llegué a la Ciudad de México y fui al doctor y me dieron loratadina y betametasona para la cosa y yo nada más veía que no se me quitaba, ¿no? Hasta que le pedí perdón al agua bañándome y le dije, perdóname y de verdad que ahora sí voy a creer que existen los brujos. Nunca se me olvidó. Y nunca olvidé que esa experiencia fue brutal, porque la señora que yo vi tenía la cara ancha, con la nariz así como, ya sabes, como los mayas Sí. así, como así, y parecía hombre, o sea, era así corpulenta. Y después el señor me dijo, te dije que me ibas a ver. Y yo dije, no mames, si estaba sentado enfrente de mí, o sea, no podías estar acá. Es lo más sobrenatural que he visto. Dentro de mi religión, bailar la mascarada de Gungun. Nunca me ha tocado ver, pero yo espero ir a finales de este año a Buganda, que sí tengo muchas ganas de ir con los umbandas. Todavía no sé si quiero ir a Brasil con unos amigos que Mailulú me invitó a su comunidad, que su hijo es Mambo, me dijo que fuera, y que agradezco la invitación porque tampoco es tan fácil que inviten a las mujeres, Claro. ¿no? Entonces, él va a hacer su ceremonia el 12 de octubre y estoy pensando que es mi día de cumpleaños de IFA y dije, después de mi ceremonia voy a tener que regalarme un viajecito a Brasil porque sí quiero vivirlo, Jorge. Quiero ver con mis ojos cómo esas energías bailan, porque yo he visto con mis ojos muchos espíritus. Yo he visto a mucha gente que monta santo, que cargan cosas con una mano. En Cuba, por ejemplo, se da. Cuando estás en las ceremonias de palo en Cuba, la gente que espirita tiende a hacer volteretas y cosas como si fuera acróbata, que tú dices, y este ni de dónde, porque está igual de gordo que yo, ¿no? Es lo más sobrenatural que he visto. Pero yo sí creo que eso existe. Yo sí creo que la manipulación de los elementos y la alquimia existe. Porque de otra manera, pues no estaríamos aquí. Somos meramente energía, ¿no? Estaba leyendo anoche el libro de las 7 leyes espirituales que hablaba de la conexión del cuerpo con la tierra, lo que significa el manipular rocas, el agua, el aire, el sol. Y digo, sí es cierto, todo vuelve a lo mismo. Cualquier religión utiliza elementos. La de nosotros usa mucho más que a lo mejor otras, porque aquí utilizamos fuego, agua y piedras. Y es vida, ¿no? Y es vida. Y creo que cada elemento tiene vida y cada elemento tiene energía. Y como bien dicen, cada quien cree en lo que quiera. Yo sí creo que existen esas cosas donde no puedes explicar ni cómo ves muertos, ni cómo hablas con ellos, ni tampoco cómo alguien que no te conoce te puede venir a decir cosas que nadie más sabía más que tú. Yo ni sabía de tu abuelita Totalmente. y ella está contigo. No hay más nadie. Vos elegiste el Yoruba por Por, el lado blanco, ¿no? sí, por convicción. Creo que por tener reglas. Siempre me ha dicho mi jefe que soy muy ritualista, ¿no? Que me gusta mucho la regla. Yo creo que yo sería una muy buena ortodoxa. Me gustan mucho las reglas, porque yo siempre he dicho que hicieron para romperse, pero yo lo escogí, fue mi decisión.
y creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Yo soy muy feliz siendo yoruba, porque aparte aprendí el respeto a la vida, el respeto a los animales, el respeto a los seres humanos, el entorno, a la individualidad de las personas. Yo tengo un carácter muy difícil, ¿no? Hoy en día casi no tengo ahijados porque luego digo, vienes y les dices algo que no les gusta, entonces tienen que ir con alguien que les gusta lo que les dice, pues que se vayan. Entonces ya no vuelves a entrar a mi casa, ¿no? Pero la verdad es que aprendí que si yo estoy bien, yo puedo ayudar a los demás. Si yo no estoy bien, a veces damos lo que somos. Una última pregunta que en realidad va a quedar descolgada, pero ¿por qué hay sacrificios de animales? ¿Qué significa la muerte de un ser vivo en estas ceremonias? Mira, yo creo que es como aquí antes que teníamos nosotros los mexicas los sacrificios humanos, ¿no? Sí, Ofrecías a un alguien para salvar una situación, un cambio de clima, una siembra o para adorar a quien quisieras. En lo yoruba, el ofrendar sangre es a veces el tema de decirle a la vida, tierra somos y en tierra te convertes, pero también creo que en el siglo XXI ya no es tan necesario matar animales porque IFA tiene muchas medicinas, Jorge. Y algo que me da mucha tristeza es ver que ahora en África los sacrificios se han vuelto comerciales, pero en realidad la gente que practica esto no está matando chivos todos los días. En realidad, cuando hay un sacrificio es una necesidad y entonces estás intercambiando, estás haciendo un trueque. Le dices a la orisha, yo necesito salud y yo te ofrezco esto. ¿Por qué la vida de alguien? Bueno, porque a lo mejor en el signo dice que hay peligro de enfermedad o muerte. Entonces a veces solamente es como hacer la alquimia de la energía, ¿no? Cuando te limpian con el animal, lo que estás haciendo es alquimia. Le estás pasando tu energía, que no es justo si lo quisiéramos ver de esa manera. Para mucha gente podría decir, es que eso no es justo, pero al final del día es un rito es un pago. y es un pago. Entonces te limpias con él, haces el cambio de energía y se la ofreces a la orilla, Ujú. ¿no? Y le dices, esto es. En Cuba, por ejemplo, los animales después de sacrificados, mucha gente se los come, que es la otra santería, ¿no? Y en Nigeria también, porque lo único que se utiliza es la sangre. O sea, en realidad no el chivo, es la sangre. Solamente que la mala información desinforma a personas. Claro, totalmente. Y última pregunta, hablabas de medicinas, ¿qué Sí. son? Son akoshés. Esta que traigo aquí, por ejemplo, es de Ogbeyuno, Ujú, de Ogbegunda. Es una medicina que se hace a través de plantas y hierbas, pimientas de Guinea y orogbo, que es para la salud, es para que te dé vida. Entonces, te marcas el signo con la medicina, te la pones, queda como un tatuaje y 5 años después se va desapareciendo, se va integrando a tu ADN. claro, Y es una manera de hacer alquimia, que ya no se necesita tanto 5 chivos y 20 vacas, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿quieres sangre? Pues ahí está la mía, claro. ¿no? Ahí está la mía, o sea, no hay mejor que Hasta es lo más tuyo, lógico. ¿no? Pero para todo ello hay que estudiar. Entonces, si la gente no estudia, no se informa. Entonces, eso es lo malo de querer ser algo y de tener información limitada, ¿no? Que a veces hay que investigar. Pero las medicinas son eso, es una manera de, de ponerte, por ejemplo, esta que traigo aquí es de Ubeate, que es la de mi signo. Esta de Ubeate es de mi signo. Esta de aquí es de Yobbe, que también es para la salud. Tengo una aquí en los dedos. También en la cabeza tengo muchas. Creo que si me ves tengo aquí más que tatuajes. Pero yo aprendí y me gusta mucho ese camino, el de los akoshés, utilizar jabones medicinales, polvos medicinales, el poder hacer evo, el cambiar hoy, a lo mejor no hacer tanto sacrificio y poder dar fruta, huevos, plátanos, orokbo obi, orogbos obiabata, ginebra, y que también funciona, porque al Ujú, final del día lo que viene es la encantación, o sea, es el rezo, es el oforé, es lo que dice, a través de esto yo te pido que me traigas salud y estabilidad a mi vida, ¿no? Y ya no es como decirle, te entrego este chivo y toma, o sea, y esas medicinas son
ahora ya se están haciendo más comunes. De hecho, puedes ver en TikTok a muchos babalaos, de Sí, la no. vías, de los yorubas que están haciendo sus cortadas ahí. Yo no las hago en público, pero sí funcionan. Y es como tu pacto con Eshu, es como decirle, pues si quieres sangre, ahí está la mía, bro. Te doy, Te cuídame. doy, ahí está, ¿no? Blanca, qué placer grande, grande conversar contigo. Gracias. También Gracias. contigo. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto para grabar una misa. Dale, vamos a hacer una segunda parte y es esto, ¿no? Son mundos que no vemos, experiencias que la gran mayoría no podemos notar, pero que sin embargo muchos sentimos que están alrededor nuestro. Nos vemos en la próxima, gracias.